estamos en nuestra programación. El día de hoy estamos debemos completar el día de hoy el tema de los esfuerzos principales. Por lo tanto, según mi programación, de nuestras 30 clases originales nos quedan 6 y una más, 7 clases. ¿Qué les parece? 7 clases parcial. Aquí estamos. Bien, preguntas antes de arrancar. 15 y en lista tenemos que 40. Hay una compañera que no ha podido llegar y la otra está en un tranque de 2 horas. ¿En 8 carreras? No sé. Ahora con nosotros arriba de la reina. Ahora el tranque de 8 carreras. Bien, así está nuestra programación. Vamos a cerrar entonces el módulo 8. Así que está 29 de los que estamos con este problema. Este es un problema tridimensional donde hay todo tipo de efectos. Por eso este problema es bueno, porque tiene cargas concentradas, es decir, que la barra AB tiene comportamiento tanto como elemento en flexión como elemento en torsión, y donde hay flexión también hay cortado. Entonces, cuando eliminamos los engranajes, porque realmente nos interesa el comportamiento de la barra, porque el problema lo que nos está solicitando es diseñar el elemento AB para que los esfuerzos en flexión no excedan 50 megapascales, que es el permisible. Entonces allá ahí, por esta fórmula, nosotros hemos encontrado cómo a partir de una potencia generada en un motor y la frecuencia correspondiente podemos encontrar el torque que transmite ese motor. Y esos torques entonces nosotros los colocamos en los elementos donde están los engranajes. Como lo tenemos aquí. Y a partir de esos torques nosotros podemos llevar de un sistema de fuerzas únicas a un sistema de fuerza par, que nos interesa para poder diseñar. Entonces observemos que aquí hay, en este elemento horizontal, 3 fuerzas actuando. Una fuerza vertical, 3 fuerzas y 3 momentos, 3 torques. Una fuerza vertical en el punto E, porque esa es la manera como está configurada la posición de los engranajes. Observe que este engranaje está al frente del elemento, así que esta fuerza está aplicada hacia abajo. Estos 2 engranajes están en la parte superior. En 6 está en la parte superior, así que ellos transmiten una fuerza horizontal hacia atrás. Entonces tenemos 3 fuerzas, 2 horizontales actuando hacia atrás, una vertical actuando hacia adelante, o en la parte frontal, y los correspondientes torques cuando llevamos el sistema de fuerzas únicas a fuerza par. La fuerza se obtiene dividiendo el torque entre el radio correspondiente, tal como lo hicimos aquí, el radio correspondiente de cada uno de los engranajes. Solamente había una expresada, pero incluimos los otros cálculos aquí para que ustedes supieran de dónde sale. Y aquí habíamos llegado, donde ya teníamos el diagrama de cuerpo libre de la barra horizontal con las cargas, con el sistema fuerza par en cada uno de los puntos C, D y E. Entonces, ¿qué sucede? Observen. Aquí nosotros tenemos fuerzas actuando en el plano X, Y, pero también tenemos fuerzas actuando en el plano XZ. Eso quiere decir que nosotros vamos a tener diagramas de fuerza cortante y momento flector en el plano X, Y, pero también vamos a tener diagramas de fuerza cortante y momento flector en el plano XZ. Es un problema tridimensional. Problema en 3 dimensiones. Donde hay flexión biaxial.
observe que si yo dibujara el diagrama de deformación de esta barra horizontal, si yo dibujara el diagrama de deformación de la barra AB, en el sentido vertical, vamos a colocarlo aquí en rojo, debido a la fuerza Fe, esta barra se deflectaría de esta manera. Y tendría puros desplazamientos verticales aquí. Y esto es debido a la carga aplicada en el punto E. ¿Sí? Ahora, si yo examino lo que está ocurriendo en el plano XZ, en este plano horizontal, ante estas cargas que están actuando puntuales aquí, esa viga también se va a deflectar hacia atrás, ¿cierto? Entonces, si yo dibujara en azul la deflexión de la barra horizontal debido a las cargas en los puntos C y D, esa viga se deformaría así, ¿sí o no? Hacia atrás. Y todos estos puntos se desplazarían hacia atrás. ¿Se comprende eso? ¿Se comprende eso? Y si además aquí aplicamos estos torques, pues vamos a encontrar que la viga se deflecta en el plano XY, también se deflecta en el plano XZ y esta suavidad de torsión. Entonces, ¿cómo se ataca este problema? Yo este problema recomiendo resolverlo tal como lo presentan aquí por superposición. Encontrar las reacciones es un tema de estática, así hacemos sumatoria de fuerzas verticales, sumatoria de momentos y obtenemos las reacciones tanto en el sentido Y como en el sentido Z. Esto es estática, de la que nosotros sabemos manejar. Y luego aplicando superposición, observe cómo se subdivide este problema que sería el problema general o la solución general esta solución general, cómo la subdividimos. Esto va a ser igual a la superposición de tres efectos. Aquí hemos superimpuesto la acción en el plano XY primero, la carga F, que es completamente vertical, y sus reacciones, esto está en equilibrio. Ya aquí nosotros hemos colocado los efectos de estas fuerzas, todas actuando en el plano XY, ¿cierto? Están aquí en este primer diagrama. Hacemos lo propio con las cargas horizontales en los puntos C y D, que aparecen aquí. Y ahí estaríamos trasladando ahora, voy a colocarlo en otro color, estas fuerzas, perdón. Estas fuerzas y estas dos reacciones vendrían aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Qué nos queda faltando? Los torques. Estos tres torques entonces aparecen en este diagrama de cuerpo libre, que es un diagrama de puras torsiones. Entonces, al descomponer la solución general mediante el principio de superposición en tres efectos sencillos, yo observo que analizar estos tres casos es exactamente lo mismo que nosotros hemos hecho hasta el momento. Porque aquí, en el plano XY, la deflexión de la barra va a ser exactamente igual a la primera que dibujé arriba, así, con desplazamiento vertical. La deflexión de este otro conjunto de cargas produciría desplazamientos ahora hacia atrás, por este plano, en ese plano. Y aquí va a haber torsiones. Aquí lo que va a suceder es lo que nosotros sabemos, que el punto C va a tener una rotación en el mismo sentido del torque, igual al punto D, y el punto E va a tener una rotación en la otra dirección. Todos en el mismo sentido del torque aplicado, de lo cada uno de esos torques aplicados. Entonces, de estos diagramas de carga nosotros podemos construir, no lo está pidiendo el problema, pero en realidad yo podría construir mi diagrama de cortante
Y luego mis diagramas de momento. Aquí si observo, si yo fuera a dibujar el diagrama de cortante de esta barra, observo acá abajo, no es necesario porque en realidad lo que nos interesa para determinar los esfuerzos de flexión máximo, porque es lo que necesitamos calcular, estos esfuerzos de flexión máximo, para obtenerlo nosotros lo que necesitamos es encontrar el punto donde se produce la acción máxima de flexión y torque. Porque como habíamos visto antes de entrar al problema, habíamos derivado esta expresión aquí, en donde teníamos el efecto de flexión biaxial y torsión. Recuerden que la flexión en dos ejes nosotros la podríamos, recordando que estos son vectores, encontrar su resultante mediante el teorema de Pitágoras. Y esta flexión va a producir esfuerzos normales y el torque va a producir esfuerzos cortantes. Recordemos eso. Recordemos que la flexión va a producir esfuerzos normales y el torque va a producir esfuerzos cortantes. Recuerde que el momento flector va a ser el resultante de estos dos momentos actuando en este caso en los ejes ortogonales Y y Z. Esta sería la resultante aplicando el teorema de Pitágoras para la flexión. Y cuando utilizamos esta información del círculo de Moore, el esfuerzo constante máximo que nos interesa es el radio del círculo de Moore, se obtiene por la fórmula que ya conocíamos. Entonces, al reemplazar estas relaciones y recordando que en una barra circular el momento polar de inercia es 2 veces el momento de inercia, allí podríamos expresar todo como una relación entre momento polar de inercia y radio de la sección. Entonces, para encontrar el diseño, y aquí me acabo de dar cuenta que el problema tiene un error en el enunciado. Aquí corrijan el enunciado, esto en realidad es un esfuerzo cortante permisible. Vengan ahí, disculpen el error. Para poder encontrar el diseño, la relación entre momento polar de inercia y radio, yo necesito encontrar en qué punto se produce el máximo momento flector con la máxima torsión. Dividido entre el esfuerzo cortante permisible, podría entonces yo diseñar el diámetro que debe tener el elemento para que no excedamos los esfuerzos permisibles. Entonces eso es lo que estamos haciendo. Y aquí tenemos los diagramas correspondientes. Les decía que si yo fuera a dibujar el diagrama de fuerza constante, en este caso tendría, esto sería el cortante en la dirección Y. Debido a esta fuerza tendría un diagrama que haría algo como esto. ¿Cierto? Aquí tendría ese punto 932 kilonewtons, que haría que el diagrama sube, se mantiene constante hasta que llega al punto E y desciende en 3.73 kilonewtons, que lo hace bajar a 2.80. Y luego cerraría aquí entonces el diagrama. Si fuéramos a dibujar el diagrama de fuerza cortante que se produce aquí en el plano XZ, tendríamos lo siguiente. Vamos a poner aquí el cortante Z. Estaría actuando en un eje que ahora es perpendicular hacia atrás. Empezaríamos con la fuerza de 6.22. 6.22, que haría que el diagrama suba aquí. Cuando llegamos al punto C, menos 6.63 hace que el diagrama descienda casi a cero. Luego cuando llegamos a 2.49 hace que el diagrama descienda todavía un poco más. Y finalmente el diagrama entonces cierra en 2.90 kilonewtons. Aquí, ¿verdad? Esta sería la fuerza concentrada aplicada. Aquí yo tendría un diagrama de cortante en el eje Y vertical. Otro diagrama de cortante en el eje Z que sería horizontal.
Y con ello yo podría construir luego mi diagrama de momento, que es el que realmente me interesa, al final de cuentas. Fíjense que esta pendiente constante viene aquí, y esta pendiente negativa es esta otra. Aquí yo tengo una pendiente, un valor de cortante positivo, que sería esta pendiente, luego tengo otra aquí, luego tengo esta otra que viene de acá hasta acá. Entonces, esos serían los diagramas de fuerza cortante, que realmente no los necesito porque lo que me interesa son los momentos flectores. Estas dos acciones son flexión. Estas dos acciones que se están produciendo aquí son momentos flectores. Y esto que está aquí sería un diagrama de torsión. Quizás ustedes no están familiarizados con él. Esto es un diagrama de torques. Porque en estática se les enseña más que nada diagramas de fuerza cortante y momento flector. Pero yo podría también hacer diagramas de fuerzas axiales si necesitara, y podría hacer diagramas de momento de torsión si los necesitara. Fíjense que aquí los diagramas de torsión son realmente sencillos porque si yo tomo una sección entre los puntos A y C, entre los puntos A y C no tengo ningún torque aplicado, así que ahí el torque es cero, ¿verdad? Si yo tomo una sección entre los puntos E y B, ocurre lo mismo. Ahí, si yo corto entre E y B, ahí no hay torque aplicado, ¿cierto? Así que ahí el torque entre A y C y E y B son iguales a cero. Pero si yo vengo y tomo una sección aquí entre los puntos C y D, yo tengo en el punto C una torsión aplicada. Entonces ahí debe haber una torsión de 398 e internamente aquí debe aparecer un torque de 398 también en el otro sentido, ¿sabes? Para que el sistema esté en equilibrio. Y de igual manera, si yo corto aquí y aíslo entre los puntos D y E, tengo un torque de 199 que debe estar en equilibrio. Entonces internamente, ya acá también tengo otro torque aquí tengo un torque de 597 que cuando corto aquí debe aparecer otro de 597 también. Entonces estos son los momentos de torsión que están ocurriendo entre los puntos C y D y entre los puntos D y E, expresados en forma de diagrama. Para ilustrar un poco más, si yo corto entre los puntos C y D, para que quede bien claro, yo tomo la primera sección allí de mi barra, ¿con qué me voy a encontrar? Tengo mi punto A, mi punto C, y en el punto C tengo un torque aplicado de magnitud 398. Entonces internamente aquí va a aparecer un torque igual al opuesto de 398 también, que es el que aparece aquí. Si yo tomo una segunda sección, voy a llamar esta sección 1, si yo tomo una segunda sección aquí y ahora tomo un diagrama de cuerpo libre, lo voy a hacer acá arriba, en ese segundo corte tengo mi punto A, mi punto C, mi punto D, ¿sí? Y ahí tengo torque de 398 en C y en D de 199. Entonces ambos torques van en el mismo sentido e internamente me va a aparecer el equilibrio de sumatoria de torque igual a 0 del valor 597. Ambos con unidades de kilómetros metros. Ambos con unidades de kilómetros metros. Entonces estos dos torques entre los puntos C y D y entre los puntos D y E son los que aparecen aquí en el diagrama. ¿Sí? Ok, es importante que eso lo tengan bien claro. Preguntas de esto. Ok. Según mi teoría, para yo poder diseñar cuál es el diámetro de la barra que cumple con los esfuerzos permisibles, tengo que encontrar dónde se produce esta relación máxima. Recuerde que este momento es el resultante de
la flexión biaxial. En nuestro caso, este momento es my cuadrado más mz cuadrado. Los dos momentos flectores que tenemos. Entonces, si yo observo en mis diagramas, hay una variación en los valores de los momentos en Z, en Y y en torsión. En el problema fueron bastante rápidos para obtener dónde se produce el máximo. Pero en realidad, a simple vista, no es tan claro cuál es el punto donde va a ocurrir un máximo en relación de los momentos y los torques. Porque, por ejemplo, miren, el punto C tiene un momento en Z de 186, pero en Y tiene uno de 1244 y un torque en ese punto de 398. En D aumenta un poco el momento en Z, pero disminuye el de Y. ¿Se ve? Y aumenta entonces el de torsión. Entonces, en realidad no es tan claro, por simple inspección, saber cuál es el punto más exigido. Lo que yo recomiendo hacer en esos casos es un tabulado, que no aparece en el problema, lo voy a incluir aquí en nuestros cálculos. Vamos a hacerlo en la pizarra. Vamos a mover esto a un lado. Y, perfecto. Creo que así está bien. Ahí logramos leer. Vamos a hacernos mejor un tabulado en donde tenemos el punto. Vamos a ponerlos todos, aunque haya algunos que por simple inspección podemos descartar. A, C, D, E y B. A, C, D, E y B. Voy a traer mis tres valores de momento, el de Z, el de Y y el torque. Y luego voy a calcular lo que me interesa, que es la resultante de todo. Es decir, en este caso, mz cuadrado más my cuadrado más t cuadrado. Vamos a ver. ¿Qué se hizo? Hacer la raya para aquí. Ya está mejor, ya no es todo. En A tengo 0, 0, 0, ¿verdad? Por lo tanto, 0. En C, ¿qué tengo? 186 aquí. 1244. Y 398, el mayor entre los dos, por supuesto, 391. Porque el otro a la izquierda es 0. Hay dos valores, hay uno que es 0 y uno que es 398, otra más mayor, ¿no? En D, ¿qué tenemos? 373, 1160 y 597. El de D, 373, 1160, 597, el mayor de esos dos. En E, que tenemos 560, 580 y 597 también, porque tengo 597 y 0, 597. Y en B, puro 0 otra vez. Quizás hubiera podido quitar de la tabla ahí A y B porque no era crítico. Pero bueno. Entonces observen que el máximo
Momento en Z, ¿dónde está ocurriendo? Está ocurriendo en... ahí. El máximo momento en Z está ocurriendo aquí. En este valor, ¿verdad? En el punto E. El máximo momento en Y está ocurriendo por acá, en C. Bien. En C. Y el máximo torque está aquí, acá. ¿Verdad? Entonces no coinciden los máximos, ¿no? No coinciden los máximos. Alguien que nos haga el favor y nos calcule aquí estos tres valores, ¿cuántos serían? El último es 398 o 348. El último En la C, no en la D. 9,8. en la C aquí, 9,8. 300, a ver, estamos hablando del torque, 398. 398, tendría que llegar a más. Alguien que nos haga el favor y nos dicte aquí los valores. Vamos a hacerlo mejor con la raíz para que no sea un número tan grande. Extráiganle la raíz ahí. 1319.29. El primero, 1300. 19. Ajá. Punto 29. Gracias. El siguiente. 1356. Punto 89. Gracias. Y el otro 1003.20. 1013. Sí. Punto 2. Punto 20. Bien, observen que de esas tres cantidades, la mayor está ocurriendo en el punto D, el valor máximo. Ok, 1356. ¿De acuerdo? 1356. Lo que pasa es que a veces estos problemas en estos libros, muchas veces los autores hacen los cálculos previos, no incluyen todos los cálculos en el desarrollo. Fíjense que aquí ponen el máximo es 1357, tal como está aquí. Pero en realidad no le dicen de dónde se obtuvo, ¿no? La recomendación que yo les hago es plantear este tabulado, porque ahí sí no hay manera de fallar. Fíjense, aquí por simple inspección nosotros hubiéramos podido notar, bueno, realmente los mayores valores, los más críticos están ocurriendo entre los puntos C y D, pero yo no sé en realidad, si no hago los cálculos, cuál de los dos va a ser crítico. Fíjense que uno es 1319 y el otro es 1357. Están muy próximos entre ellos. Quizás este por simple inspección sí lo hubiéramos podido descartar. 500, 500, 500 no hace tanto peso versus por acá que tengo 1000 y 1000. ¿Se ve? Ok. Quizás este yo por simple inspección lo hubiera podido descartar, pero estos no. Ahí donde usted dice, somos buenos, pero no tanto. Hay algún cálculo que hay que hacer. Entonces aquí pareciera que mágicamente ellos saben cuál es el máximo, pero en realidad es producto de hacer este análisis. Es que ahí en el desarrollo del problema tengan en cuenta este tabulado para no fallarle en cuál es el punto más crítico. Entonces ya, una vez obtenido el máximo, que en este caso es 1357, redondeado, ya entonces con ese valor venimos aquí a nuestra relación derivada. Esto sería 1357, entre el esfuerzo permisible nos permite encontrar la relación entre momento polar de inercia y módulo de sección. Ahora, todavía esto nosotros lo podríamos trabajar un poco más, porque recuerden que el momento polar de inercia en una sección circular, ¿a cuánto equivale? ¿Cuánto equivale? Es pi medio, ¿verdad? De C a la cuarta, ¿no? ¿Cierto? Pi medio de C a la cuarta. Entre C se cancela y nos queda una relación aquí de este tipo, ¿verdad? Entonces, en realidad que hay una sola variable. Yo podría entonces, a partir de aquí, obtener cuánto sería el diámetro, el radio, sería el radio del
del elemento, que es lo que hacemos aquí al final en el tema. Ahí está, ¿verdad? Lo que les decía, ¿no? El pi medio de c al cubo resulta de reemplazar el momento polar de inercia por su equivalente, que es pi medio de c a la cuarta. Entre la c del denominador nos queda entonces pi medio de c al cubo. Si aquí sí está corregido, o sea, si tienen el esfuerzo cortante de 50 megapascales, que es el enunciado en que está. Bien, entonces aquí resulta un valor de radio de, esto está en metros, 0.02, son como 2 centímetros y algo, 2 centímetros y medio en milímetros. El problema está lleno de errores, ¿cómo es corrigiendo? Esto es milímetros, falta una M. Lo que pasa es que uno pone a estudiantes a que le hagan unos slides por ahí de PowerPoint. Pero está bien, funciona. Ahí vamos repitiendo algunas cosas. 25, el diámetro sería entonces el doble del radio, 51.7 milímetros. ¿Ustedes cuánto lo ponen? No van a encontrar un tubo de ese diámetro, ¿verdad? ¿Ustedes cuánto lo ponen? Del diámetro más cercano por encima de eso, ¿no? ¿Sí? Posiblemente se encuentre uno de 60 milímetros. Posiblemente. Y ese cumpliría. Pregunta de este problema. Pregunta de ese problema. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo cálculos para propósitos ya de diseño. Entonces diseñamos para valores máximos de esfuerzos normales, para valores máximos de esfuerzos cortantes. ¿Qué quiere decir eso? Nuestras estructuras, si generalizamos, nuestras estructuras van a estar sometidas a efectos combinados, a cargas en varias direcciones y de distintas naturalezas. Como les explicaba la vez pasada, los edificios están sometidos mayormente a cargas de gravedad. El peso de los componentes, el peso de los mobiliarios, el peso de las personas, son cargas que van en el mismo sentido de la gravedad, son cargas verticales. Se le llama carga muerta y carga viva. Un poco para que se vayan familiarizando con la terminología que utilizamos en diseño, en los cursos de hormigón, en los cursos de estructuras metálicas y demás. Esas cargas la estructura debe ser capaz de soportarlas sin ningún problema. Entre las cargas de gravedad del peso muerto, le llamamos peso muerto porque son cargas que no son móviles en la estructura, están muertas ahí, no se mueven. Entre esas están el peso propio de los elementos, el peso propio de la losa, de las vigas, de las columnas, eso tiene un peso. Y es importante ese peso, porque la densidad del concreto, el peso específico del concreto, ¿cuánto es? Ya entre ingeniería ya de nivel intermedio. Es saber cuánto pesa un metro cúbico. ¿Cuánta es la densidad del agua? ¿Perdón? 1 tonelada por metro cúbico, ¿verdad? O sea, 1000 kilogramos por metro cúbico. Imagínense un metro cúbico, que sería como, más o menos como casi 3 mosaicos de estos, un cubo de 3 mosaicos, casi 3. Estos mosaicos son de 30 centímetros, un poquito más. Una cosa como este tamaño, ¿no? Te llena eso de agua, pesa 1000 kilogramos. Usted no puede echarse eso al hombro, ¿verdad? Entonces, si el agua tiene una densidad de 1000 kilos por metro cúbico, peso específico, como le quiera llamar, en 1000 kilos por metro cúbico, el concreto pesará más o menos. El concreto flota o se hunde grado. Usted vio las canoas, ¿no? Y son de concreto. Pero eso depende del volumen. Okay, si yo agarro un cubito de 2 por 2 por 2 pulgadas de concreto y lo coloco en el agua, ¿qué ocurre? Se hunde. Pero si hago una canoa con un volumen diferente, flota, ¿no? ¿Te has visto un barco hecho de acero, verdad? Mayormente, un barco. El barco flota en el agua. Si te agarra un clavo del mismo acero, pero un clavo, y lo coloca en el agua, ¿qué sucede? Se hunde. Entonces eso depende de
el peso específico, pero también depende del volumen, de la forma que tenga la geometría del objeto, si va a flotar o no. Si usted quiere que algo flote, la densidad de ese objeto tiene que ser menor que la del agua. Si no, no va a flotar, se hunde. Entonces, el concreto tiene un peso específico de 2000, el concreto reforzado, porque nosotros hacemos concreto con acero. El concreto más el acero tiene un peso específico, apúntalo por ahí, de 2.400 kilos por metro cúbico. Es un peso importante. Peso importante. O sea, además del peso propio de los elementos de concreto reforzado, también hay que sostener las cargas de las paredes que pesan un montonón, el cielo raso, el mosaico, todo lo que está permanentemente en el edificio, las puertas, las ventanas, todo eso. Todo eso hay que calcularlo y aplicárselo como carga a su edificio. Y el edificio debe ser capaz de soportar eso. Y eso va a generar una serie de esfuerzos normales importantes por todos lados. Eventualmente van a venir cargas de otra naturaleza, como las cargas vivas, que son las cargas de gravedad también, pero que son móviles. Por ejemplo, mi peso, aunque podría ser despreciable. Donde yo me mueva, esa carga puntual cambia completamente el diagrama de momento de toda la estructuración. O sea que el diagrama de momento de este edificio, conforme yo me muevo, y ustedes también, que es el que va por el pasillo también, es dinámico. Cambia de valores y cambia de magnitudes a cada instante. Por eso siempre le digo a mis estudiantes de estructura, hacer un análisis estructural de un edificio real es imposible. Hacer un análisis estructural exacto. Solamente es exacto en los exámenes que les ponemos. Ahí sí tiene que salir la respuesta porque... Ahora, tenemos que manejar la incertidumbre. La incertidumbre en magnitud y en carga. Porque si hubiera desayunado más esta mañana, la carga que aplicó donde esté parado va a ser diferente a lo que es ahora mismo, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque los valores pueden cambiar. Entonces, los ingenieros deben ser capaces de manejar esa incertidumbre en magnitud y en posición y en ubicación. Entonces, la carga que es móvil dentro de la edificación es una carga viva. ¿Cuál es la carga viva? El mobiliario. Porque el mobiliario puede estar, puede no estar. El día de mañana cambiamos estas bancas por unas más eficientes, más livianas, y la carga es otra, ¿verdad? O de repente el decano se le ocurre de que este salón, que es el primero que está aquí, lo vamos a convertir, en lugar de un salón de clase, aquí vamos a mudar una biblioteca. Y vamos a llenar esto de libros. Está cargado una bolsa llena de libros, lo que eso pesa. Una de las cosas que más pesa es el papel, aunque usted no lo cree. Y la razón está en que agarra una mochila llena de libros y cárgala de aquí a la parada y usted se da cuenta de lo que eso pesa. ¿Verdad? Entonces, la carga esa, si llenamos este salón de anaqueles hasta arriba llena de libros, es muy distinta a si estamos ocupados solamente por personas, ¿cierto? Entonces, esas magnitudes y ubicación, posición de las cargas son variables. Y si de vez en cuando viene un sismo, la incertidumbre todavía es mayor. Y todo eso va provocando esfuerzos normales importantes en la estructura. Entonces usted dirá, chuleta profesor, entonces los ingenieros son bien berracos a la hora de hacer las cosas, porque es bien difícil que una cosa de esa se caiga. Y es cierto, ¿sí o no? Cuando hay un colapso estructural, eso es noticia mundial, ¿verdad? ¿Sí o no? Que atropellen a alguien en la tumba muerto es noticia mundial. La gente en Bangladesh le interesa eso, ¿no? Porque es una cosa que ocurre con mucha frecuencia. Es lamentable, pero cuando los hechos son de relativa frecuencia, pierden importancia, ¿no? ¿Sí o no? Hasta un chisme que todo el mundo se sepa, la gente viene, ay, ¿sabe la otra? El meme me ha llegado 25 veces en todos los grupos que estoy. ¿Sí o no? ¿Verdad? Ya deja de ser importante, deja de ser relevante. Una cosa que tiene mucha ocurrencia deja de ser relevante. Pero que una estructura colapse es noticia mundial, ¿sí o no? Se cae un edificio en Sri Lanka y usted se entera acá, al minuto, ¿verdad? Se cae un avión en Malasia y usted se entera, ¿sí o no? Porque es un evento de muy poca probabilidad de ocurrencia, un evento raro, un evento muy raro. Entonces,
nosotros diseñamos las estructuras para que sean capaces de soportar inclusive eventos raros. Entonces, las estructuras están sometidas, esto es un esquema, a distintas naturalezas de carga y de todas las direcciones. Entonces, ¿cómo diseñamos? Bueno, primero hay que hacer un cálculo de cargas bien. Hay que hacer un análisis estructural lo más preciso posible, reconociendo que es imposible hacerlo exacto. Ahora, nunca le digo a su profesor de estructura, el doctor Ramiro me dijo que es imposible hacer un análisis estructural exacto, o sea que aquí está el mío. ¿Cómo que le va a decir ella? Yo te estoy poniendo cargas y tú tienes que resolver eso que está ahí. Pero en una estructura hay que reconocer que hay variabilidad. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar el mejor cálculo posible de nuestras cargas y aplicarle factores que toman en cuenta incertidumbre, variabilidad y toda una dispersión y nuestra ignorancia del conocimiento en algunas cosas muchas veces. Y también hay imprecisiones en cuanto a la construcción como tal. Porque, por ejemplo, el diseñador de esta columna pudo haber especificado en el plano que su resistencia debía ser de 5.000 libras por pulgada cuadrada. Pero esto lleva, ¿qué lleva el concreto? Sí. Bueno, el concreto antes de meterle acero, ¿qué ingredientes tiene? Cemento el principal, ¿verdad? El principal ingrediente del concreto es el cemento, es el más costoso y el principal, porque es el que se encarga de pegar todo el material, aglutinar a todo el mundo. ¿Qué más tiene? Cemento, tiene arena, tiene agua, tiene piedra. Okay. Pues si usted quiere sonar sofisticado, usted dice tiene cemento y agregados. Agregado fino, que es la arena, agregado grueso, que es la grava o la piedra. Pero si usted le dice a un obrero de la construcción, agréguele los agregados, se le va a quedar bien normal. Agréguele piedra o arena. ¿No? Hay lenguaje coloquial y lenguaje técnico. Se le llama agregado porque es un volumen de material barato que se le adiciona a la mezcla para que sea económica. Es un relleno. La arena y la piedra son rellenos. Entonces, y además tiene acero de refuerzo. Y usted lo hace en unas proporciones. Pero usted cree que es posible que esta columna quede exactamente con la resistencia de 5.000 pesos y que aquella también, y aquella, y todas, y la del piso de arriba. Si nosotros tomáramos una muestra, un taladro especial, sacamos un núcleo, un cilindro de aquí, lo llevamos al laboratorio y lo sometemos a carga, eso va a dar 5.000. Y con los años y el envejecimiento y todo, va a dar diferente, ¿no? Va a dar diferente. Entonces, hay variabilidad en las cargas, en los materiales, en la construcción. En el plano se especifica que esto debe tener 50 centímetros de cada lado. Y usted lo mide y es posible que no tenga 50 centímetros, ¿verdad? A lo mejor tiene 48, a lo mejor tiene 52. Entonces, en su análisis usted colocó 50 exactitos y 5.000 exactitos. Pero cuando se construyó no quedó así. Y está bien, porque tiene que haber tolerancia. Solamente el modelo computacional y el papel es el que puede recibir valores exactos. La construcción no. Entre columna y columna, centro a centro, se especifica en el plano que debe haber 8 metros. Pero yo estoy seguro que si medimos del centro de la columna a la de allá no hay 8 metros. Entonces, el ingeniero debe ser capaz de manejar todo eso. Y la manera, como se ha encontrado, de lidiar con todas las incertidumbres es aplicar estadística. Siempre he pensado que nosotros damos muy poca estadística. Allá el profesor viene y le enseña, bueno, la mediana, la moda, y le pone un poco de datos y calcule eso y vamos, y qué distribución, una normal, vamos. Pero en realidad la estadística juega un papel fundamental en lo que nosotros hacemos, porque utilizamos factores para minimizar la posibilidad de que un evento adverso se presente.
¿Cuál sería lo peor? Lo peor es que nos quedemos cortos en el cálculo de las cargas y nos quedemos cortos en el momento de la construcción, en las dimensiones y la resistencia. Es como cuando las cosas malas se van alineando todas, ¿no? Le llegó la peor carga a la columna, ella fue construida con los peores materiales, no llegó a la resistencia y el tamaño quedó más pequeño. Pero todo lo adverso le puede pasar, ¿verdad? Pero aún así debe ser capaz de resistir las cargas. La manera de lograrlo es tomar todo eso y aplicarle factores de amplificación a las cargas y de reducción a la resistencia. Y de esa manera diseñamos, y los diseños son seguros. Son seguros. Por eso es que muy rara vez ocurre un colapso estructural. Muy rara vez ocurre. O sea que pese a toda la incertidumbre, nosotros hacemos el trabajo bastante bien. Y la sociedad confía ciegamente en sus ingenieros. Si yo le dijera que esta losa está a punto de fallar, ¿usted entra por esa puerta? Usted ni siquiera pregunta eso, usted entra confiado y se sienta ahí como si nada, ¿cierto? Usted tiene confianza. ¿Sí? ¿Quiénes viven aquí en edificios? En edificios de varias plantas. ¿En qué piso vives? No, pero yo estoy, o sea, como de 5 pisos. ¿Está bien? Pero estoy como en el tercero. ¿Está bien? Pues está en el tercer piso. ¿En qué piso? En el 9º piso. Ok. ¿Tú estás seguro del diseño que está de ese edificio? ¿Cuántos años tiene ese edificio? Como 20 años. Nadie se pregunta por esas cosas, ¿cierto? La sociedad confía en el trabajo de sus ingenieros. ¿Cuántos cruzaron varios puentes para venir hasta acá? Algunos pueden, ¿verdad? Sí, yo también crucé un puente. Varios cruzan puentes por aquí. Y usted nunca se pregunta, oye, ese puente estará bien, ¿te lo cruza ya, sí o no? No. O sea que la sociedad confía en el trabajo de sus ingenieros. A veces confía demasiado, yo creo. ¿Confía usted en el trabajo que usted mismo hace? No tanto porque usted hace algo y lo primero que hace es mirar cuánto le dio la respuesta al otro. Vamos a seguir acá mejor con este tema porque ya nos da tiempo. Estoy metiendo en un área que... Fíjense, la estructura no puede fallar en ningún lado. O sea que por todos lados los esfuerzos deben ser menores que lo permisible. Si a este elemento estructural que está aquí, que puede ser cualquier cosa, eso es esquemático, nosotros tomamos una sección aquí, internamente las acciones de estas fuerzas van a producir, fíjense lo que producen en esa sección. ¿Qué hay allí? Fuerzas y momentos en todas las direcciones en el sistema cartesiano de ejes X, Y, Z, ¿cierto? Tenemos por un lado, ¿cuáles fueron los tipos de carga que nosotros hemos aprendido aquí? Carga axial, ¿verdad? Que sería esta, ¿no? Esto sería una carga axial, ¿verdad? Esa P que aparece ahí. Eso lo sabemos que es carga axial porque está tirando en este caso en tensión en la sección transversal. Una carga axial, en este caso de tensión. ¿Qué más tenemos? Tenemos dos fuerzas cortantes. Fíjense que aquí hay una fuerza cortante en Y y en Z. Estas dos son ¿qué? Cortantes. Fuerzas cortantes. Ya a este nivel usted puede hablar de cargas o fuerzas. Para nosotros cargas y fuerzas son sinónimos, ¿no? Cuando hablamos del diseño. Yo hubiera podido decir esto es una fuerza axial o una carga axial, fuerzas cortantes o simplemente llamarle cortantes. En Y y en Z porque ellas van paralelas a la sección transversal. Básico lo aprendimos al principio. Y ya tengo mis tres fuerzas, ¿no? Fuerza en X, que en este caso es una carga axial, fuerza en Y, fuerza en Z, que en este caso son fuerzas cortantes. Vienen los tres momentos. Así como tengo tres fuerzas axiales, un vector tridimensional, tengo tres momentos. Alrededor del eje X, este sería mi momento en X, ¿verdad? Mi momento en X. Pero ese momento es un torque, ¿sí o no? Esto es un torque. Y los otros dos momentos, alrededor del eje Y y alrededor del eje Z,
¿Qué tipo de momentos son? Momentos. ¿Cómo se llaman esos momentos? ¿Momentos de qué tipo? Vectores. ¿Okay? Hay momentos de torsión, como el torque, y hay momentos flectores. Si ya teníamos el torque, los otros dos son de flexión por eliminación simple. ¿Okay? Entonces, momento en Z y momento en Y son momentos flectores. Entonces ya estamos viendo aquí cómo de un sistema de carga nosotros obtenemos esfuerzo. Porque de estos efectos que hay aquí, ¿cuántos efectos tenemos? Tenemos carga axial, cortante, torsión y momento flector. 4 tipos de efectos. ¿Sí? De esos 4 tipos de efectos, ¿cuáles producen esfuerzos normales? La carga axial y los momentos flectores, ¿sí o no? Esos dos producen esfuerzos normales. La carga axial y el momento flector va a producir esfuerzos normales que le llamamos ciclo. ¿Sí o no? En una dirección, en la otra, eso ya lo vemos después, pero los momentos flectores y la carga axial producen esfuerzos normales. Me faltan 2 efectos, ¿no? Que son el torque y las fuerzas cortantes. Tanto el torque como las fuerzas cortantes que producen, ¿esfuerzo de qué tipo? Cortante, ¿verdad? Entonces aquí el torque y las fuerzas cortantes me van a producir esfuerzos cortantes, los tau. De manera que luego que yo tengo los efectos de esfuerzos normales debido a carga axial y fricción y esfuerzos cortantes debido a fuerzas cortantes y torque, yo los combino con el círculo del Mohr y obtengo los máximos. Y eso me permite diseñar. ¿Qué solemos hacer? Agrupar los esfuerzos normales y agrupar los esfuerzos cortantes aplicando el principio de superposición. Observen. Aquí tenemos la carga axial y los momentos flectores que van a producir nuestros esfuerzos normales. Y aquí tenemos los cortantes y el torque que van a producir esfuerzos cortantes. No estoy leyendo el texto porque yo sé que usted lo leyó antes de venir para acá. Y lo estudió a conciencia. Y la sonrisa en su rostro me dicen que no es así. Pero ahí yo se los dejo para que ustedes lo estudien. Fíjense que esto aquí está ya colocado en términos de esfuerzos. Los normales, debido a la carga axial y los momentos flectores, los de cortantes, debido a las fuerzas cortantes y las torsiones. Una vez que nosotros tenemos estos efectos punto a punto, los críticos suelen estar en los extremos y también en el centro. Los puntos críticos suelen estar en la periferia y también cerca del centro muchas veces. Eso nos permite a nosotros diseñar de manera segura nuestro sistema estructural. Porque una vez tenemos los esfuerzos normales y cortantes en las distintas posiciones críticas, nosotros podemos hacer uso de los conceptos de transformación de esfuerzos para obtener los esfuerzos principales, los planos principales y diseñar nuestro sistema. Y aquí hay un ejemplo. Aquí hay un ejemplo muy sencillo de un sistema estructural que consiste en este elemento que está en los ejes X, Y y Z, sometido a 3 cargas. Vamos a ver qué es lo que dice el problema. El problema dice lo siguiente: 3 fuerzas son aplicadas a la placa de acero mostrada. Determine los esfuerzos principales, los planos principales y el esfuerzo cortante máximo en el punto H. El punto H está aquí, en este punto que está aquí. Okay.
ya eso. Bien, el problema no lo menciona de esa forma, pero aquí debemos considerar, no lo pone así, pero que esto está fijo acá. Agreguen estas rayitas, porque si no el sistema estaría inestable. Vamos a considerar que esto está fijo aquí en la base. A veces estos problemas hay que interpretarlos. Bueno, siempre hay que interpretarlos, pero a veces como que carecen de información. Yo no hubiera dibujado esas rayitas ahí para decir, oye, eso está fijo ahí en la base, si no esas fuerzas se llevan esa placa, quién sabe dónde. Tiene que estar fijo. Bien, ahí ahora sí te completo, dibújale ahí la rayita esa. Ahora sí se entiende mejor. Veamos la geometría. Esto tiene una sección rectangular aquí, una sección rectangular de 40 milímetros por 140. ¿Okay? Primera información importante. Por acá esto crece un poco, es decir, de estos 140 acá arriba se vuelven 130 y 130, es decir, aquí esto crece a 260, ¿no? Entonces hay una serie de dimensiones por aquí, esto tiene 200 milímetros aquí, 100 milímetros, el punto H está a 25 milímetros del centro. Es decir, todo está identificado. Y las cargas son las siguientes. En X tengo una carga de 30 kilonewtons, empujando la placa hacia allá. Tengo en Y una carga en el punto B, aplicada de 50 kilonewtons hacia arriba. Y en A tengo una de 75 en la dirección Z, hacia atrás. 3 cargas nada más. 3 cargas nada más. Entonces, ¿qué tipo de cargas le llega al punto H? Lo primero que yo tengo que hacer es hacer mi diagrama de cuerpo libre y aplicar equilibrio. Aplicar equilibrio de lo que tenemos ahí. Entonces, voy a hacer una pizarra aquí al lado para que se entienda bien. Si nosotros tomamos una sección, porque toda la información que me están pidiendo me la piden para ese punto H que está ahí. Aquí. Yo voy a cortar aquí. Y vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre de la parte de arriba, que es donde están las cargas aplicadas. Vamos a tratar de hacer un dibujo lo más decente posible de esto. Y está mi corte. Lo más decente posible. Ahí más, ¿no? Cargas. Tengo 50, 75 en esta dirección y aquí 30. Esto está actuando, mis ejes, vamos a ponerlo por acá para guiarnos. Mis ejes son regla de la mano izquierda, X, Y y Z. Z hacia adelante. En realidad está bastante simple porque tengo 3 fuerzas actuando en X una, en Y la otra y en Z la otra. Es que yo sé ya de antemano que aquí de sumatoria de fuerzas en los ejes X, Y, Z, todas las reacciones que aquí ocurren o las fuerzas internas van a ser iguales a todo eso porque no tengo otras fuerzas actuando ahí. Aquí debo tener una fuerza hacia adelante. ¿Qué magnitud de tener? En X. ¿Cuánto? 30, ¿verdad?
30 kilonewtons. 30 kilonewtons. En Y debo tener una también actuando. ¿De qué magnitud? 50, ¿no? Pero está bastante simple esto aquí. Y en Z debo tener una fuerza aquí, ¿verdad? ¿De magnitud cuánto? 75. El sistema está en equilibrio, no, ¿verdad? Solamente está en equilibrio de fuerza. Me falta equilibrar los momentos, ¿verdad? Pero por ahora las fuerzas las tengo. Por ahora, en cuanto a fuerzas, ya tengo fuerza axial y dos portantes, ¿verdad? Tengo una fuerza axial de 50 kN en tensión y tengo dos fuerzas cortantes de 30 y 75 respectivamente. Vamos a ver los momentos, vamos a colocarlos en verde. Los momentos vamos a colocarlos en verde. Vamos a empezar con, así mismo, en el mismo orden, en X, en Y y en Z. Tengo momentos en X alrededor de este eje, sí, ¿verdad? Porque tengo 75 y tengo 50, ¿verdad? Ahora tengo, en el momento que hace esta fuerza sería 75 por 200, y eso actúa en este plano. Y esta sería un momento de 50 por 130, ¿verdad? El brazo que hace al eje X, ¿verdad? Entonces, ellos son contrarios, ¿no? 75 por 200, eso es que 1500, ¿verdad? Y 50 por 130 sería que 650. La diferencia de esos dos, ¿cuánto sería? Se lo puedo calcular con el calculador. Voy a calcularlo directamente para no hacer llenar tanto. Tengo 75 por 200. Ahora vamos a poner el kilómetro metro, 75 por punto 2, para que no trabajemos con números tan grandes. Y 50 por 130. Aquí aparecería un momento en la dirección X. En este sentido, porque me hace falta más momento acá, sería de 8.5 kilonewton. Bien. Y en ese mismo sentido, ¿cierto? Ya tengo mi momento en X. En Y, alrededor del eje Y tengo momento. Pareciera que no, ¿verdad? Pareciera no, en realidad no, porque ninguna de estas cargas hace momento en Y, ¿verdad? ¿Se ve? Ninguna de estas cargas hace momento en Y. ¿Se ve? Entonces no tengo momento en Y. Lo que sí voy a tener es momento en Z, ¿no? Y el momento en Z, ¿quién lo produce? La fuerza de 30. ¿Sí? 30 por el brazo que es 10. 100. 3 kilonewton metros. Este sería momento alrededor del eje Z. En Z tengo un momento que va hacia acá de valor 3. ¿Hay algo más allí? No, ya tengo todo. Esto empuja para acá y va a producir entonces una reacción hacia acá. ¿Bien? Pregunta de él. Ya tengo fuerza axial, momentos flectores, esto produce esfuerzos normales. Y tengo fuerzas cortantes, que van a producir esfuerzos cortantes. No tengo torsión en el momento en Y es igual a 0, no hay torque. Ahora yo puedo ver
puedo llevar esto ahora a mi sistema. Vamos a hacer aquí, ya me puedo olvidar hasta de. Bueno, este punto H está a 25 milímetros del centro y está en esta cara de acá al frente, ¿no? Ahora lo ubicamos en el, ya tengo 40 por 70 y él está 25, 40%, 40, 20 y 20, ok, todo esto está simétrico. 40%, 40. Vamos a trasladar toda esta información a la sección transversal ahora. Y lo vamos a ver en planta para que sea más sencillo. Vamos a colocarlo aquí en grande. Visto en planta, aquí yo tengo esta dimensión que son 40 milímetros y esta dimensión que es 140 milímetros. Nuestro punto H está en esta cara y a 25 milímetros del centro. El punto H está por aquí. En esa cara y a 25 milímetros de aquí. Ahora sí. Entonces voy a traerme toda la información por acción y reacción. Aquí yo tengo 50 kilonewtons que estarían actuando hacia abajo, aquí actuarían hacia arriba. ¿No? Voy a dibujarlo. Con una fuerza que viene hacia afuera, ¿no? Entonces sería como la punta de la flecha, ¿no? Que viene hacia arriba. Si fuera hacia adentro sería como una cruz aquí apuntando, ¿no? Hacia adentro. Pero está en tensión, ¿no? O sea que va aquí, tira y aquí también. 50 kilonewtons de carga axial. Actuando hacia afuera. Voy con los cortantes, salud. Voy con los cortantes, aquí tengo un cortante actuando hacia adelante. Ese cortante vendría aquí así. De 75 kilómetros. Que va a producir esfuerzos cortantes ahí, ¿no? Esfuerzos cortantes ahí. Tengo otra fuerza cortante que aquí viene hacia acá, o sea que aquí viene aquí. Esta de 30 kilómetros. Bien, ya tengo las tres fuerzas. Vamos con los momentos. El de X aquí, debí poner los ejes, ¿no? Aquí yo estoy viendo mi eje X aquí y estoy viendo mi eje Z acá. Tal cual. Y estoy viendo el eje Y como punto. Ok, entonces mi momento en X aquí estaría, bueno, para en verde, actuando así. Es de 8.5 kilonewton metros. Y el de Y, el de Z, que vendría aquí así, viene acá en esta dirección. 3 kilonewton metros. ¿Se comprende? Perfecto. Entonces aquí vamos a ver los esfuerzos normales. Los esfuerzos normales aquí en el punto H están producidos por la carga de 50 kilonewtons y por estos dos momentos flectores. ¿Bien? Por estos dos momentos flectores. ¿Todo el mundo está claro la dirección de la fuerza? Eso es importantísimo.
Es supremamente importante. ¿No está claro con eso? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Bien, todo el mundo claro. Vamos a ver los esfuerzos normales primero. Los esfuerzos normales están producidos por la carga axial y estos dos momentos que son flectores. Vamos a colocarlos aquí en negro, pues. El esfuerzo normal. ¿Qué dirección tendría ese esfuerzo? ¿Dirección qué? ¿Qué dirección es esta? Y, perfecto. Va a ser igual. El de la carga axial es de tensión, ¿verdad? Tensión 50 por 10 a la 3 entre el área, ¿no? El área sería 40 por 140, ¿no? Es decir, esta área es 0.04 por 0.14, ¿cierto? P entre A. ¿Sí? Y es tensión. El momento en X produce ¿qué tipo de esfuerzo aquí? ¿Tensión o compresión? ¿Esto produce qué? ¿Tensión o compresión? ¿Ah? ¿Cuál? ¿Qué? No me escucho esa sesión. ¿Ah? Pero dígalo con ganas, si yo lo corrijo con ganas. Compresión, gracias. ¿Y el de Z produce qué? ¿Acá? ¿Qué produce? Tensión acá, perdón, compresión acá, tensión de este lado. Bien, entonces uno es negativo compresión, el otro es positivo tensión. Voy a agarrar este que produce compresión, menos, momento, 8.5. Por 10 a la menos 3, por 10 a la 3. ¿Qué momento de inercia necesito yo ahí? El momento de inercia que va en el mismo sentido del momento, es decir, 40 de base y 140 de pegada, ¿sí o no? ¿Verdad? El momento de inercia alrededor del eje X. Un doceavo de aquí, de 40, 0.04 por 140 al. Y el otro momento que me produce tensión positivo, 3. Aquí me falta algo, ahorita lo agregamos. 3 por 10 a la 3. Momento de inercia. Ahora sería 140 por 40 al cubo, al revés. Un doceavo de 140 por 0.04 al cubo. Me falta esta distancia, ¿verdad? Esta distancia aquí que sería la Y de la fórmula, ¿no? En este caso es 25 milímetros, ¿verdad? Porque lo estoy midiendo de aquí a acá, sería 25 milímetros. 0.025. Y acá, ¿cuánto sería? ¿Cuánto es esta distancia? 20, ¿verdad? Desde aquí es 20, la mitad de 40. 0.0. Ahora sí. Ahora sí, calculadora aquí. Bien hecho. Observe que esto es P entre A. Esto que está aquí es el momento alrededor del eje X. Y esto también es el momento de inercia alrededor del eje X. Ellos tienen que ir juntos.
Y esto es el momento alrededor del eje Z. Y este es el momento de inercia alrededor del eje Z. Bien, ustedes lo calculan ahí. Vamos a plantear el esfuerzo cortante, que es el que me falta. Tengo dos fuerzas cortantes. Voy a colocarlas aquí en azul. Esto es un cortante en la dirección Z. Y este es un cortante en la dirección X. Vx 30 kN, Vz 75 kN. Veamos. Ahora ustedes hacen ese cálculo. Esto es aritmética. No me voy a preocupar por eso. Vamos a hacer el planteamiento de qué esfuerzo cortante le llega al punto H. Veamos el de X primero. Esta fuerza cortante produciría esfuerzos cortantes que irían todos en este sentido, ¿verdad? En este sentido, ¿verdad? ¿Cierto? El cortante en X me va a producir esfuerzos cortantes que van a venir todos aquí. Pero la magnitud de este esfuerzo cortante es máximo ¿dónde? En el eje neutro, ¿verdad? Y es cero en los extremos. H está en el extremo, ¿sí o no? Es decir, que el esfuerzo cortante en X no produce esfuerzo cortante en ese punto, ¿sí o no? O sea que él, me olvido de que existe. Veamos el otro, el de Z. Va a producir esfuerzos cortantes aquí así, ¿verdad? Van a ser máximos aquí y mínimos en los extremos. Pero ¿dónde está H? En un punto intermedio, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a tener un esfuerzo cortante, vamos a dibujarlo aquí, un esfuerzo cortante que va a llegar en la misma dirección que esta fuerza cortante. ¿Y qué subíndice tendría? ¿Qué plano es este? ¿Y qué dirección? ¿Sería un tau? Perfecto. Perfecto. ¿Y qué yo necesito para ese tau y z? Vamos a hacerlo aquí. Necesito mi cortante en z. Necesito Q. Necesito el momento de inercia alrededor de qué eje? Alrededor del eje X, ¿verdad? Porque ese es el momento de inercia que debe ser perpendicular a la dirección del momento, de la fuerza. Ese que está aquí. Ese lo tengo aquí, lo pongo aquí. ¿Y qué ancho necesito colocar aquí? ¿Verdad? El ancho de la viga en ese punto. Necesitaría calcular esa Q. Y lo vamos a hacer aquí también en color verde. Vamos a cortar aquí. Y vamos a hacer el cálculo. Uy, con amarillo, no, mejor con verde. De este primer momento de área aquí. Vamos a hacer el cálculo de la Q ahí. Para reemplazar eso aquí. Esto no es complicado, muchachos. Lo que hay que tener es claro todos los conceptos. ¿Cuánto mide esto de aquí a aquí? Bueno, esto es de aquí a acá es 70 menos 25 es ¿qué? 45, ¿verdad? Entonces el valor de Q, vamos a calcularlo por acá, va a ser área, vamos a hacerlo en metros de una vez, 0.04 por 0.045
¿Y el brazo sería de cuánto? El brazo sería aquí a la mitad. Es decir, el promedio entre 25 y 70. ¿No? El promedio entre 25 y 70 sería 47 y medio. Ok. Listo. Ahora sí, sin equivocarse en los valores. Aquí yo tengo que reemplazar este valor. VZ es 75 por 10 a la 13. Este momento de inercia viene aquí. Entonces, un doceavo de 0.04 por 0.14 al cubo. Y esta B es 0.04. Es el ancho de la viga en ese punto. Y para no invertirle mucho tiempo en esto, vamos a ver los resultados. Ustedes después los comprueban. Están los cálculos de los momentos de inercia, el área. Bueno, aquí está todo realmente, ¿no? Fíjense, lo mismo que nosotros hemos hecho aquí. Solamente que el dibujo se lo hicieron en 3D, yo se lo hice en 2D ahí en planta. Aquí están nuestros cálculos, ¿no? P entre A. Aquí, bueno, pusieron ese término primero, pero nosotros lo pusieron después, pero es lo mismo. Este esfuerzo resultó, vamos a ver, 50 entre el área, el momento este es 3.02, no está ok, 8.5 está acá, 0.025, todo está bien. 66 megapascales en tensión, este esfuerzo. Verifique. Y el cortante, veamos, aquí están nuestros cálculos, 0.04 por 0.045 por 0.475, es lo mismo que está por acá, ¿no? Ok, estamos bien. Pero ¿cuánto da pues? 75 de fuerza cortante, ajá, 75. Y el cortante resulta en este valor, la OIS 1752. 1752. Se verifique, ¿eh? ¿Ok? ¿Sí está? ¿Cómo está bien? Cuando yo dibujo mi estado de esfuerzo en el punto H, presten atención aquí que es importantísimo. Mi estado de esfuerzo en el punto H lo vamos a dibujarlo aquí. En el punto H yo tengo lo siguiente. Voy a dibujar mi cubo. Yo tengo en el punto H mis ejes cartesianos nuevamente, esto sería X, Z y Y. ¿Qué tenemos? Tengo tensión, 66 megapascales. Aquí tengo tensión
66 megapascales. Y tengo un cortante que aquí está actuando hacia atrás, ¿lo ven? Aquí está actuando hacia atrás, voy a colocarlo en azul. Un tau YZ de 1752. megapascales. De manera que él actuaría aquí así, abajo. Y en estas dos caras vendrían así y así. Tengo un estado de esfuerzo plano. Lo que hago ahora es rotarlo para verlo de frente porque en la cara X está libre de esfuerzo. Entonces, ese estado de esfuerzo lo puedo dibujar de forma plana así. Sigma Y, 66 megapascales, y tengo un tau YZ de 1752 megapascales. Ok, ahí está mi estado de esfuerzo. Que es este mismo, solamente que expresado en dos dimensiones, de forma plana. Yo quise separarme así. Yo tengo entonces mi plano Z hacia la izquierda y mi plano Y hacia arriba y el X como punto. Tengo mi plano Z y mi plano Y. Y el X lo vemos como punto, tal cual. ¿Comprende? Bien. Y lo demás entonces es aplicar círculo de Moore. Para ese estado de esfuerzo yo puedo dibujar mi círculo de Moore. Vamos a hacerlo. Nuestro círculo de Moore acá. Mis puntos serían, este punto tiene coordenadas en este caso sería tau YZ con esas rotaciones, y aquí tendría mi sigma Z y Y, que son 1, 0 y el otro tiene valor. Este punto tendría coordenadas 0, 17, 52 en este sentido. Ponerlos de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bien, este punto tendría coordenadas 0, 17, 52, 0. Estaría como por aquí. Este punto tiene coordenadas 0, 17, 52, con rotación antihoraria. Y este otro punto tiene coordenadas 66,1752. 66 sería 10, 20, 30, 40, 50, 60. 66 está como por aquí. Y 17 podría estar como por acá. Este punto tiene coordenadas 66,1752 con rotación. Unimos con una línea recta esto. Y aquí donde intersecta el eje de las abscisas tendría el centro del círculo de Moore, y ahí puedo dibujar mi círculo. Así.
Ahí está, ¿verdad? Listo. Bien, ahí está el círculo de Moore dibujado. El radio aquí va a ser igual. Esta distancia sería la mitad de 17,52. No, perdón, de 66 entre 2, es decir, 33. Entonces el radio del círculo de Moore sería la raíz cuadrada de 33 y 17,52. Y ya con eso podemos calcular sigma 1 y sigma 2. Sigma 2 va a ser pequeñito, con presión. Y esto es el cortante máximo. Grado máximo. Sigma 1 sería la coordenada del centro, que es 33, más el radio, y sigma 2 sería la coordenada del centro menos el radio. Ya eso es pan comido aquí. Vamos a ver los resultados. Aquí está, tal como les planteaba, el círculo de Moore, aquí está el centro del 33. Con 33 y 17,52 calcula el radio. Y el radio más la coordenada del centro me produce el máximo, sigma 1, y el mínimo. Como les decía, el mínimo va a ser pequeñito, con presión. Y eso concluye la solución del problema. Aquí está el estado de esfuerzo al final. El problema está todo resuelto, ahí ustedes pueden comprobarlo, lo que hice fue plantearlo acá en la pizarra para que vieran de forma más clara de dónde salen todos los cálculos, pero ahí está resuelto. ¿Preguntas? Hay que grabárselos ahí en USB. ¿Preguntas? Sí. Claro. Aquí. Si me permite. Ah. ¿Cuál es? El cubito, el centro que hizo es para... Este punto. Esta cara superior es esta que estás viendo aquí. Exacto. ¿Sí? Esta cara superior. Entonces, aquí la tensión que está produciéndose es esta flecha que está aquí, está señalando tensión. ¿Okay? Entonces, el esfuerzo constante que ves aquí es el que está aquí hacia atrás. Así como lo estoy viendo, es como si yo agarrara un cubito aquí y lo pongo aquí. Vale. Marito, dime. Lo que yo no tengo bien puesto es si. ¿Por qué el momento de inercia es X? El momento de inercia y el momento aplicado van siempre en el mismo sentido. No, es importante. Aquí. Porque esta fuerza cortante está actuando en esta dirección. Y cuando la fuerza cortante que tú estás estudiando va en este sentido, el momento de inercia con el que trabajas es el momento de inercia cuyo eje es perpendicular a la fuerza cortante.
Por eso el momento de inercia con el que trabajamos aquí es el momento de inercia en X. Para esta fuerza portante, el momento de inercia con el que trabaja sería el momento de inercia alrededor del eje Z. Pero esa fuerza portante no produce esfuerzo portante aquí, porque este punto, para esta fuerza portante está en el extremo. Y la variación de ella es parabólica, va de 0 máximo a 0. Y aquí es 0, porque está en el extremo. Acá, en este sentido, va de 0 a un máximo a 0. Pero aquí se está en un punto intermedio. ¿Okay? Vale. Eso es bien importante, ¿eh? Las direcciones. Ya practique toneladas de problemas que tengan esas combinaciones de dirección, para que usted agarre la práctica en eso y no se confunda. Todavía noto confusión en sentidos y en estática. Si yo les diera siempre el estado de esfuerzo, no habría ningún problema. Te agarra y hace círculo de vuelo y no pasa nada. Pero ¿cómo obtengo yo esto? Es ahí donde está la clave. Y para llegar ahí yo tengo que aplicar equilibrio. Preguntas entonces de esto. Yo creo que estamos completos. ¿Sí? Estamos completos, chicos. Quedamos aquí entonces. Tema nuevo el jueves.